¿Qué se escuchaba allá? ¿Qué decían? Que había mucho trabajo para la baja. Allá se oía mucho en los periódicos y todo eso. Mi primer trabajo le hizo ese señor, que me recuerdo que ¿cuánto me vas a cobrar? No sé cuánto se cobra aquí. Entonces él sacó 5 billetes de a 20 y me los dio de dólares. Estaba a 12.50 o a 12 pesos. ¿Cuánto lo hubiera cobrado allá? Pues no valía más que unos 50 pesos, 40. Yo conocí al señor Manuel Díaz cuando no empezaba el Pedregal, lo estaban fraccionando. Yo no le creí porque yo le hice un trabajo al señor y volteaba cada vez para el cerro. Y un día dijo, mire, joven, le dijo, ahí va a ser bien bonito, vamos a hacer un Pedregal como el que está en México. Entonces esta muchacha, yo le ofrecí matrimonio y me dijo que no, pero me dijo un día que si se quería que se casara, no quería vivir ni en el Fuerte ni en Mochis, quería hacer una parte más lejos. Pasando el año me vine y yo le dije a esta, yo ya estoy trabajando, vivo en tal parte, está lejos, se batalla para llegar allá, hay que irse en barco, hay que irse. Ya nos pusimos de acuerdo para el matrimonio. Hola, saludos a todos. Sean bienvenidos a este primer episodio de Sumergidos en el podcast. El día de hoy tenemos un invitado, su nombre es José Jesús Apodaca, mejor conocido en todo el territorio de Los Cabos como el Cachuchas. Llegó a Los Cabos hace 50 años y quizá fue el primer mecánico de Cabo San Lucas. Y es un placer, un honor para mí tenerlo el día de hoy. Cachuchas, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado? Cuéntame un poco. Pues bien, en el transcurso que voy, tranquilo y me ha ido bien. Excelente. Oiga, pues fíjese, yo tengo varias preguntas porque es muy interesante conocer tanto de las personas que llegaron aquí hace tantos años. En lo particular que yo nací aquí, pues me llama mucho la atención cómo fue en aquellos años que la gente empezó a llegar aquí y querer quedarse. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se le presentó esta oportunidad de venir para acá? ¿Cómo fue? ¿Quién lo invitó a venirse para acá a Los Cabos? Me invitó a mí Carlos Álvarez porque se iba a venir un cuñado de él, Armando Meneses, a trabajar con él porque era muy difícil los empleados aquí porque nadie se dedicaban a la pesca. Ir a Ensenada y embarcarse, entonces era difícil el personal. Entonces Carlos trajo a su cuñado y a otras gentes que esas no aguantaron, se fueron. Entonces yo estuve con la invitación de él, sin herramienta, así. Su cuñado pues sí traía trabajo con él. Entonces estuvimos viviendo enfrente de la delegación, en donde está la escuela y la plazuela ahora, era la subdelegación, y enseguida estaba una escuela, y enfrente estaba la tortillería. A un costado vivía el Miguel Ángel Herrera. Enseguida estaba el ejército, hasta llegar a la esquina. Creo que esas casas eran de los Sandovales. Entonces yo me vine sin herramientas, sin nada. Y estuve como 2 meses estudiando la situación. Y sí, había trabajo para mí, bastante, no más que era la gente, pues no se dedicaba directamente a esto. Entonces me hicieron una poquita publicidad en la tortillería, pero de ese tiempo yo no me quedé. Exploré todo el negocio y sí hubo un señor que le hice el primer trabajo, Ayula Martínez, que vivía
ahí en contraesquina de la plazuela, donde estaba la delegación, por ahí donde vivían los chinos. Y le hice ese trabajo al señor y quedó contento. Pero la herramienta me la prestó a mí Manuel, el Meñito que le decían, que tenía su taller donde está la iglesia, un kinder y enseguida. Fue una de las primeras personas. La delegación que dice usted es la misma que tenemos, ¿no? Ahí donde está la plazuela. Donde está la León Cota Collins, ¿no? Ah, la plazuela, la Amelia Wilkes. Sí. Ah, la Amelia Wilkes. Está la iglesia, está el kinder y el museo, ¿no? Sí. Y allí donde está la plazuela era la subdelegación de gobierno. La delegación principal estaba en San José y estaba la escuela Amelia Wilkes. Y nosotros vivíamos enfrente, enseguida de Miguel Herrera, por ahí, y ahí está la tortillería. Y enfrente había un árbol bien grande que dividía un callejoncito que separaba la escuela y la subdelegación, las oficinas. Y al final estaba señor Julián Martínez con una caseta telefónica y estaba el callejón libre. Entonces en ese árbol yo hice mi primer trabajo a ese señor. Quedó contento y quedó todo y pasó el tiempo. Entonces, como estábamos solos, Armando y yo y la mamá de Carlos, pues los alimentos eran un poco batallazos, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de regresarme yo por mi herramienta. Y pasó el tiempo y después pasó todo ese año y en el año siguiente Armando me dijo, ya vámonos, vete otra vez, vente, hay mucho trabajo para ti. ¿Cómo era, por ejemplo, cuántos vehículos había en aquel? Porque me imagino que eran pocos, ¿no? Eran pocos, había como 8 taxis azules, poquitos ahí enfrente, creo que todavía se estacionan por ahí, y unos verdes estaban ahí abajo, donde está la Plaza Arámburo, por ahí. Ok. ¿Y eran algunos taxis y vehículos de gente particular? Sí, eran pocos, no era mucho. Había, porque lo que pasaba, que muchos trabajaban en Ensenada y eran pescadores y traían un carro, lo dejaban y se iban y quedaban muchos carros yunqueados porque no había quien le diera servicio. Entonces yo pasó el tiempo y ya pues me regresé más el 75 me regresé y ya empecé a trabajar más formal porque Meneses me dijo ya hay donde vivir porque las primeras casas está donde está el Ski Row, ahí era la última casa de esa, y la casa donde vivían los Ansures, que es el edificio que está por la Leona Vicario, donde está el edificio Puerto Paraíso, vivía una familia Sánchez. Y la pura boca calle era el camino para el hotel, para la hacienda, que era Camino Real. Y había poco, pero en ese tiempo, cuando yo ya me vine, y había más movimiento porque por el barco que iba a entrar, por el Vallarta. Y no había quien donde comprar comida. ¿Cómo le hacían con la comida? Pues mira, Roberto Real trabajaba en el Finisterra y su esposa también. Entonces pusieron una parrillita por ahí para asar pescados a los que venían a la empacadora. Allá en la empacadora. Entonces eso se dedica, pero ellos trabajaban en el Finisterra y poco a poquito puso una palapita, Roberto. Y allí se empezó a hacer un poquito más de comida.
no había banco aquí, hasta que llegó el banco, el Banamex. Entonces ya había más movimiento y había más auge de gente, más trabajo. Entonces, allá abajo donde estoy viviendo ahorita, pues era un arroyo, el arroyo del Tejón, que nos dejaba a veces sin nada. Y ahí empecé yo. Entonces, con un aval de Ricardo Cota, que yo ya los conocía, esa familia, allá del fuerte, pues me hizo un paro con un préstamo eh, por medio de Carlos y ya pusimos un tejabacito allá donde estoy viviendo. ¿Dónde vive ahorita? Ujú. Sí, aislado del bullicio, como dicen luego. Porque estaba lejos de todo, ahí no había nada alrededor. Sí, Siendo que ahorita es la parte más céntrica. estamos en el centro. ¿Alguna vez llegó a encontrar algún terreno en la playa o algo así? No, porque la playa estaba libre, era muy libre. Bajaba uno por donde está el Médano, bajaba por la mini calle y se iba por toda la orilla uno y subía donde estaba un restaurante que era Las Palmas. Pero ahí había un señor, Covarrubias, él vivía allí y su restaurante lo tenía en la esquina abajo. Enfrente estaba la discoteca del Rafa. Ahí era la otra diversión que había. Entonces en la playa bajábamos y caminábamos con ti carro de lado a lado, lo estacionábamos, podíamos dormir, podíamos estar tranquilos. Bajaba mucho turismo también y muy libre, muy a gusto, muy pacífico, muy todo. Allí en esta Marina Sola había un trailer park y allí iba uno, muchos trailers y ahí se tomaba un refresco o una bebida. Ahí donde está Marina Sol. Era un trailer y pusieron un restaurancito ellos ahí y después con el tiempo el Covarrubias ya empezó su negocito más grande ahí enfrente frente de la disco y con el tiempo Martín Toledo puso una carretita para vender pescaditos asados. El que ahora no sé cómo se llama ese restaurante y donde está ahorita el otro con Mango Day, no sé cómo se llama esos restaurantes ahora. Esos eran en la playa. Dormías tú en la playa a la hora que quieras, muy tranquilo, muy a gusto. Y yo ya empecé a vivir yo ahí todo el 75. Pero no había ambición de ahora el auge, pero sí empezó a hacer mucho movimiento, mucha gente. Cuando entró el barco, pues había más movimiento. Entonces yo empecé a agarrar más fuerza, más. Entonces, y mis clientes en aquellos años, pues era los del Solmar, don Pedro, don Luis y don Pancho Malo. Y conocí a los de la hacienda también, a los que estaban ahí. Y eran mis clientes. También era mi cliente el Gio Aragón, era mi cliente. Y pues tuve muchos clientes, Riva Palacios, el Gabriel Palacios. Y esos se empezaron a dar cuenta que había quien hiciera servicio a sus carros. Entonces don Pedro Bulnes y don Pancho me daban trabajo de su hotel y también los del Finisterra y unos que trabajaban en la empacadora. Eran mi gente que me agarró confianza en el modo de trabajar. Entonces había un poco de celos con los que se dedicaban a eso, pero no se dedicaban de lleno.
hacían el trabajo al que él quisiera. Cabe mencionar aquí, porque ellos, digamos, no eran profesionales, ¿no? Como usted. ¿No? ¿Usted estudió allá? Cuando estuve en la Mochis Automotriz, Ok. nos daban escuela, nos daban mantenimiento de cómo iban a venir los carros nuevos. ¿Y cómo fue que le dio el gusto por la mecánica? ¿Cómo quiso meterse en la mecánica? Pues mira, mi padre quería que fuera yo abastero, ¿Abastero? ¿Qué es abastero? matar reses y coches y todo eso, porque la familia eso se dedicaba a trabajar en el rastro. Entonces yo me le pedí mucho a mi padre sobre eso. Cuando quedamos huérfanos, más estaba la familia chica. Entonces mi padre me consiguió un trabajo con un carrocero, pero a mí no me gustó la carrocería. Entonces había un taller más y con ese me metí a trabajar. Y allí fue donde yo aprendí, porque me gustó. Pasó el tiempo y yo cedí. Entonces, ahí en el barrio había un señor, muchacho ya, que él se dedicaba a eso. Y yo cuando ya tenía más noción de eso, pues anduve de para arriba y para abajo como vagamundo. Y fui agarrando experiencia más en el... ¿Como vagabundo pero trabajando o qué? Sí, Ok. sí, siempre el cuidado de ahí, pero yo me despegué mucho de la familia Ah, bien. por andar Trabajando. para arriba y para abajo. ¿A qué edad eso ya era? Yo tenía como 14 años, Ah, 15 ok. años. Ya tenía 2 años trabajando. Sí, ahí de aprendiz, pues. Ujú. Cuando ya este muchacho, Pedro Bernal, me dijo, ya puedes trabajar solo. Entonces me dio oportunidad en su taller de empezar a trabajar solo. Y me daba, pues, lo que él quería, sin sueldo, sin nada, ¿Y ese sueldo era para usted nada más o aportaba en su casa? para que me lavaran la ropa, jabón y todo eso para mis hermanas. Y allí empecé a ganar más dinero. Entonces me vino la oportunidad de ir a trabajar a cementos. Pero no, tampoco no fue mucho de mi agrado. Entonces, Emilio Ibarra, que ahorita está muy malito, trabajaba él en un taller ahí en Fuerte y se vino a trabajar a Mochis. Estuvo trabajando muchos años en Mochis y siempre él con la invitación para mí. Y cuando yo me decidí a trabajar es que yo ya andaba de novio, ya andaba por aquí, bailando por acá y fue la decisión. Entonces se hubo la oportunidad de que ahí en la Mochis Automotriz estaban solicitando. Entonces él me llevó y me consiguió el trabajo ahí. Entonces como que el jefe de taller, el jefe no quería muy bien. Entonces me le puse a ayudar a él como unos 15, 20 días. Y así fue cuando el jefe de taller me dio la oportunidad. Entonces vino la oportunidad de que iba a haber un mantenimiento de carros nuevos y fue gente de México a, a capacitar. Y ahí entré yo a la capacitación, 2 meses. Entonces ya entré a la capacitación y ya me dieron más confianza y ya me metieron a trabajar de lleno. Ahí yo tenía como 20 años, 18, 20 años, por ahí. Entonces ya hubo capacitación, hubo un tiempo que se vinieron las transmisiones automáticas a los carros mexicanos y este señor y yo, él ya estaba capacitado porque había ido a México, yo no.
Entonces, cuando se entró eso de las transmisiones automáticas, fui yo a Culiacán a cursos y fue él también. Y ahí me enfoqué más en las transmisiones automáticas, pero no me pusieron nunca ahí en la agencia porque no había. Me metieron a motores y a transmisiones estándar y a diferenciales y a mecánico general. Pero yo tenía la noción de esa especialidad. Entonces agarré mucha experiencia, pero no había ese tipo, pues todavía ahí, de mucho auge de esa parte. Y ahí cuánto tiempo duró en la mochis automotriz? Pues mira, duré como 8 años, entre 8 años y 10 por ahí. ¿A qué edad tenía? ¿28 ya? 25, algo así, no recuerdo bien. Entonces me vino esa inquietud, porque en ese tiempo el propietario de ahí empezó a ayudar a mucha gente de allá a traer dompes cuando estaban haciendo la carretera. Y yo ya oía ese auge de aquí, ¿Qué se escuchaba allá? ¿Qué decían? que había mucho trabajo para la baja y estaban poblando y que daban oportunidad en Constitución. eh, Te traían gente de Constitución y le daban las tierras y material para que trabajaran, porque querían formarlo, hacerlo grande, ese, porque andaba la inquietud que se iba a hacer, iba a desaparecer el territorio y iba a pertenecer a ser Estado. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, como Quintana Roo era territorio Ajá. y aquí era territorio también, era libre de Ensenada hasta acá. Ujú. No, aquí se manejaba mucho la moneda gringa, Ah, ok. entonces era territorio, pues, era libre, zona libre que le decía. Ok. Y eso fue, allá se oía mucho en los periódicos y todo eso, porque querían hacerlo capital, creo, para allá, ¿no? Pero fue Loreto y no dio los requisitos, porque creo que La Paz no podía ser capital. Y al final La Paz terminó siendo capital. Sí, entonces todo eso lo escuchaba allá. Entonces, pues me nació la inquietud y siempre tuve esa inquietud. Entonces, esta muchacha, yo le ofrecí matrimonio y me dijo que no, que tenía muchos compromisos con su familia, pues, y que quería salir bien. Pero me dijo un día que si se quería que se casara, no quería vivir ni en el fuerte ni en Mochis. Ok. Quería hacer una parte más lejos. Entonces, ya yo me desilusioné un poco. Entonces ya no trabajé en la Chevrolet. Me salí. Entonces anduve en vagancia, como luego dice. Pero trabajando, o ya no. Sí, Trabajando. trabajando, pero ya no me rendía lo que yo ganaba. Ah, ok. Lo que yo ganaba en la agencia, pues no me rendía acá por fuera. Me tomaba, me gustaban los bailes, me gustaba pues una juventud loca, Sí, ok. con todos los amigos que ya no hay, creo, se acabaron. Y eso fue la inquietud. Entonces este Meneses también andaba con esa inquietud, pero ya tenía 2 hijos. Y fue cuando Carlos trabajaba en una presa y en una compañía. Y fue por medio de su hermano, de Beto, que estaba de gerente de cementos. Ese yo creo que fue el que lo invitó a él para hacer estos negocios de la tortillería. Entonces pasó traía gente allá, pero se le iba
por el tipo de vida que había aquí, que no les gustaba a ellos, pues. ¿Qué es lo que no le gustaba? ¿Qué ha escuchado usted que no le gustaba de aquí? El modo de vivir, que no había diversiones, pues, Ah, ok. que no había como se vivía en el fuerte, ya en mucho. Allá, por ejemplo, ¿qué es lo que sí hacían en el fuerte? ¿En qué se divertían? Pues en el fuerte pues había mucho, por las tardeadas, los bailes y los bailes de los ranchos y los bailes que hacían en las casas de las colonias, así pues que ahora ¿Cuánta gente le calcula usted que había cuando llegó aquí usted? aquí Sí. pues no llegaba a 5,000 gente, como 3,000, era poquita, todos se conocían, más los que se iban para Ensenada y los que más se dedicaban a ir a Ensenada. Y la gente que trabajaba en la empacadora, pues era gente de San José, de Miraflores, de todas esas partes de ranchería, bajaban a trabajar aquí en la empacadora. ¿Ya estaba pavimentada la carretera de aquí a Miraflores? Sí, era la transpeninsular, que, que el kilómetro siempre estaba marcado ahí en Emilio Wilker, el kilómetro número 1. Y lo recuerdo bien porque yo tenía un amigo, Miguel Taracena, que vivía ahí enfrente. Y ese fue uno de los primeros amigos que tuve. Estaba bien joven él también. ¿Cómo era su amistad con Miguel? Muy buena, muy buena. ¿Qué hacían? Pues él trabajaba ahí con su cuñado y con su hermana María Elena, que son los que vivían enfrente de la delegación. Entonces, Miguel me ayudaba mucho y don Miguel Herrera. Y el Meño que me prestó una herramienta para trabajar cuando yo no tenía, porque la herramienta yo la había dejado allá en el fuerte. Entonces, mi primer trabajo la hizo ese señor, que me recuerdo que cuánto me vas a cobrar, no sé cuánto se cobra aquí y cómo se cobra, cómo se maneja esa situación. Entonces él sacó 5 billetes de a 20 y me los dio de dólares. 5 billetes de $20. Estaba a 12.50 o a 12 pesos. Me quedé muy conforme, me lo guardé y cuando me fui al fuerte, pues otra vez de vuelta. O sea, eran $100. Y, por ejemplo, un trabajo así como el que hizo, ¿cuánto lo hubiera cobrado allá? Pues no valía más que unos 50 pesos, 40, 50 pesos allá en el fuerte. De 50 pesos se fue a $100. O sea, digamos, 1,200 pesos. Aquí lo cobró así. Sí. Y pues te digo que duré como 2 meses y Armando se quedó y yo me fui, porque él sí tenía trabajo con su cuñado. Yo no, y como te digo, anduve allá, navegando por aquí, navegando por allá. Entonces me volvió a llegar otra vez la oportunidad de venir por medio de este señor, que me lo encontré en un baile del 2030 allá en el fuerte. Él pertenecía a ese club y venía de seguido, pues porque daba la inquietud de sus tortillerías. Entonces fue cuando ya me vine yo para el 75, todo el 75, y empecé a comer con ellos. Ahí donde estamos viviendo. Él vivía en una parte y yo vivía en la otra. Y estaba la otra familia enseguida. No teníamos cerco, no teníamos nada. Era libre todo. Pero yo tuve que poner un cerquito por los carros. Hice un tejabán y le eché concreto. Y dijeron, ¿por qué le vas a echar concreto? Pues para trabajar a gusto. Y el tejabancito, y ahí empecé a hacer los primeros trabajos. Entonces duré todo ese año, todo el 75, soltero. Pues había mucho, los bailes ahí, la delegación, allí se hacían los bailes. ¿Cada cuánto hacían bailes? Pues venían conjuntitos de Guasave, que los Picapiedras, que los Julanos, que de aquí de San José había un conjuntito, de Constitución otro, y pues había, no muy de seguido,
tampoco no había cine, no. El cine Safari daba películas el sábado o un domingo nomás. Entonces ahí yo empecé a trabajar, hice mis ahorros, me fui a pasar el fin de año el 75 y el 75 y pasando el año me vine y yo le dije a esta, yo ya estoy trabajando. Vivo en tal parte, está lejos. Se batalla para llegar allá, hay que irse en barco, hay que ir. Pues tengo compromiso, me dijo, porque debo el terreno que le quería regalar a su mamá. Ah, ok. Y así pasó. Pues llegó enero y a final de año recibo una llamada por teléfono. Ya nos pusimos de acuerdo para el matrimonio. Ah, ok. O sea, ya quiso. Eh, ¿Y qué pasó? Pues llegó yo no dije, yo no voy a ir. Ella arregló todo. Yo le hablé por caseta telefónica. Entonces el que tenía la caseta vivía enfrente de donde yo estoy, don Julián Martínez. Ah, ok. El que tenía una casetita ahí. Cuando yo fui le dije, mira, si tú no quieres hablar, ella consiguió el teléfono de caseta y me hablaba. Y ya me dijo, ya terminé de pagar. Ahora sí me puedo casar. ¿Y dónde se casó? ¿Allá o aquí? Allá en el fuerte. Entonces, pues yo no puedo ir, le dije, tengo trabajo. Entonces, ella preparó todo allá. Entonces yo tuve que ir aquí a la iglesia porque me exigieron una carta de la iglesia para mandarla a la otra iglesia. Tuve que ir a hablar con el padre de la iglesia de San Lucas. Y Diana Meneses me ayudó a venir a hacer la carta y ya la pusimos para yo comprometerme con ella allá en la iglesia. Entonces, cuando ya estuvo listo todo, pues yo le dije que fuera con Mingo, mi padre, que así le decía, y ya le explicara para que fueran a ver. Entonces fue Gilberto y ella a pedirla y se hizo el compromiso. Entonces había una avioneta que volaba, la guajolota que le decía, volaba de aquí del Chileno, era la que volaba hasta La Paz, hasta Mochis. Entonces yo me fui una vez de la boleta que la volaba el Capitán Rom, que aquí vivía, por ahí vivía de frente del seguro. Y llegaba al aeropuerto bien y sí, no me tocó volar porque no conseguí boleto. Entonces tuve que irme en el barco. En el barco esa vía me vine de vuelta y se arregló todo. Cuando ya se hizo todo lo del matrimonio, entonces sí, volé en la guajolotona hasta allá un jueves. Yo me casé el domingo, el sábado, el domingo y me vine otra vez. ¿Ya se vinieron juntos? Sí, ya. Entonces ya me cambió la vida. A ver, cuénteme. Y ya pusimos a trabajar. Ya con ella, yo ya tenía allí con Armando ya tenía yo un cuarto de 4x4. Yo había mandado a hacer, donde yo estaba viviendo. Ahí donde mismo, donde vive. Ahí estaba yo viviendo ya. Y enfrente el Coral Negro, una que hacían artesanía, porque se vendía mucho el coral negro que sacaban aquí del mar. Lo procesaban, hacían anillos, dijes, aretes, collares y era muy caro. El coral negro nunca lo había escuchado. Y entonces ahí enfrente estaba esa cooperativa. Y ahí empecé a conocer los buzos. ¿Quiénes eran los buzos? Era Manolo Metaca, que ya falleció su hermano, Eduardo, el que tuvo Las Palmas, era buzo, Enrique Villanueva, Enrique Vega, eran
eran los pescadores, pero eran buzos. Pero Enrique Vega no se dedicaba a eso, él tenía su, su yatecito, su barco, donde iba al arco. Y los otros se dedicaban al buceo. Entonces el Güero Peralta era el que administraba ahí. Y yo estaba enfrente, pues, de ellos. Y así se manejaba. Entonces empezó a llegar gente empezaron a hacer, ¿cómo se llama? Cursos esos de traer el pasaje de turismo directamente allá a la cooperativa y los llevaban al arco y le hacían un paseo, un ¿Eso tour, en qué año sería? un tour. Ya era como el 75, 76, 77. ¿Y de dónde los traían? Pues de La Paz. De La Paz. De La Paz hacían ese tour. Y ahí llegaban los llevaban al arco, que salían de la playita, de ahí del Mégano. Se iba a la playa. De ahí iban al arco, de ahí los traían a pasearlos, los llevaban allí. Entonces, y ya en ese tiempo, ya Roberto Real tenía un poquito más grande su negocio. Pero ya existía el Balandra. El Balandra estaba por acá, por donde está el Esquirró, por ahí. De ahí lo movieron y lo pusieron por la calle Morelos. ¿El Balandra qué era? Era un restaurante y grande, que ahí llegaba el turismo y ahí les daban su langosta, porque había mucha langosta, mucha cosa que comer. Y le daban el tour, llegaban al Coral Negro y los llevaban al arco y empezó a hacerse más movimiento. Empezó a crecer más. Para ese entonces ya estaba también el barco, ¿no? El que venía de Vallarta. El Vallarta. ¿Cada cuánto venía el barco de Vallarta? Pues dos veces venía. ¿A la semana? A la semana. ¿Y cuánta gente traía en cada viaje? Demasiada. ¿Y esa gente venía nada más como de turismo o ya venía a quedarse? Pues la que trasladaban porque se iban para Tijuana, para Ensenada, traían mucho material para las construcciones que se empezó a hacer aquí en el Pedregal. El Pedregal, yo conocí al señor Manuel Díaz, padre, cuando no empezaba el Pedregal, lo estaban fraccionando. El cerro, yo no le creí porque yo le hice un trabajo al señor, al padre, traía un carro nacional y le hicieron el asco al carro nacional. ¿Qué es el asco? No quererlo arreglar. Ah, el asco, ok, ya entendí. Okay. Sí, entonces le dijeron, ahí hay un taller. Y fue conmigo. Me recomendó Pedro Bulni, el Manuel Díaz, viejo. Yo le hice su trabajo y volteaba cada vez para el cerro. Y un día dijo, mire, hijo, le dijo a Manuel y Pablo. Y le dijo, ahí va a ser bien bonito, vamos a hacer un pedregal como el que está en México. Entonces hice una palapita, la oficina al subir. Y ahí pusieron su oficina ellos. ¿Que son las mismas oficinas que están ahorita del Pedregal? No, estaba para arriba, para arriba del Pedregal. Entonces este señor no tenía dónde colocar su gente que estaban trayendo del interior y compró una casa donde está ahorita la cancha rápida, de fútbol rápido. ¿Cuál es? Un fútbol que está por ahí por el Cerrito del Timbre al lado. Sí, ahí compró una casa y le pusieron la casa abuelo y ahí metían su gente que traían para trabajar. Y al tiempo, yo ya estaba ahí con mi taller y Miguel me visitaba mucho, porque ahí en la esquina de donde está el Oxxo, en la esquina había otra familia que era por allá de lado Miraflores. Ese señor le vendió ese terreno
a los días para meter gente. Y le pusieron la Casa Morelos. Ahí metían mucha gente. Y pues había mucha gente ahí. Me visitaban a mí. Entonces la gente esa lo que hacía, poner la dirección de mi taller para que le llegaran sus cartas, sus telegramas, a veces porque enviaban dinero. ¿Se convirtió en la oficina de correos usted? Sí, Okay. muy popular. El taller mecánico Pepe Chuy. Ok, taller Pepe Chuy, mecánico Pepe Chuy. Era la dirección de toda esa gente. Acudían a preguntar que si llegaba este señor de telégrafo, que vivía un poco más para arriba de ahí, y los del correo, que el correo estaba aquí, cerquita, aquí donde está un hotel ranchito. Por aquí estaba el correo. Ahí donde está Roberto Real, por el otro lado está el correo, y la terminal estaba ahí donde está el hotel, aquí enfrente. Ahí está la terminal. Entonces así se hizo más famoso mi taller por la dirección. Tenía yo un cartelón ahí, mecánico Pepe Chuy, transmisiones automáticas, diferenciales, motores y de todo. Y oficina de correos. General, sí. Ya llegaba el del correo y me dejaba el montón. Y de telegramas también. Oiga, señor, ¿no conoce este? Pues trae la dirección de aquí. Pues aquí déjenme, por bien. Y ahí me lo dejaban. Entonces mi esposa es la que se dedicaba ahí. Entonces ellos le hicieron una oferta a ella. Oiga, ¿por qué no se pone a vender refrescos? A hacernos una comidita y todo. Entonces no quería, pues. Entonces empezó a vender refrescos y así esa gente le compraba refrescos. Iba a ver si tenían alguna razón de teléfono, de cartas o telégrafos o algo, donde mandaban el dinero. Entonces ya hasta existía el Balandra, estaba enfrente del Coral Negro, y empezó a hacerse más grande el pueblo. Y ya después la carretera que decía kilómetros no uno, donde está la cancha, la cuchilla que le decían, así se llama la cuchilla, la cancha Juan. Allí estaba el kilómetro 1 para Todos Santos, en la carretera de acá. Pero pues nomás por pasar, porque cuando íbamos para Todos Santos teníamos que irnos por Candelaria, por ahí, donde está el basurero, donde estaba el basurero, por ahí salíamos allá al puente de Migriño y agarramos un tramo de la orilla del mar y ahí nos íbamos. La carretera que va a La Paz, por este lado que no es la de San José, ¿esa en qué año se construyó? Pues empezó a construir como el 80, por ahí se empezó a construir más. Empezaron porque estaba pavimentado hasta Todos Santos nomás. De La Paz. De La Paz a Todos Santos. De La Paz a Todos Santos. Ah, ok. De ahí hicieron un tramo, un tramo que quedó empezado a Pescadero. Duró muchos años sin arreglarse. Entonces caminamos por terracería, por los ranchos. Los que queríamos irnos para La Paz, por acá, y por no pasar por la sierra. Se nos hacía más cerca, aunque batallando por los caminos reales. Pero pues nos íbamos. Llegamos todos empolvados a Pescadero. Ahí nos lavábamos la cara, unos arroyitos y seguirle. Oiga, y lo que es la pista de aterrizaje, porque antes aquí había una pista de aterrizaje en esta zona, ¿no? ¿Zona del centro? No, la pista de aterrizaje, ¿O fue más antes de que usted llegara? No, aquí había en el Chileno. Hasta el Chileno, ok. Había una donde volaba el Capitán Romo. Y una pista chiquita que estaba en Palmillas. Así, casi enfrente de Palmillas estaba esa pista, pero había para puras avionetas chiquitas. Y una pista más grande era la que estaba en el Chileno, donde volaba la guajolota que le decía.
del Capitán Romo. Aquí no, aquí en el lote 8, cuando estaba el primer dragado que hicieron el estacionamiento para los carros del barco y todo, estaba muy chico ahí, batallaba el barco para dar vuelta, para regresarse. Y todo eso que está ahorita, pues estaba el montado. Porque lo que es ahorita la marina, eso lo dragaron, ¿no? Sí, en 3 etapas. Primero hicieron la primera etapa donde llegaba el barco, ¿no? Y ahí con el tiempo, con otro gobierno, creo que fue con Miguel de la Madrid o con el otro pelón hicieron el siguiente dragado, que es aquí donde donde está el Caliente. Más atrás, ahí había unas familias, y había unos guamúchiles que yo creo que existen todavía por ahí. Había unas familias, y entonces por ahí estuvo un poco el ejército. Y aquí, donde está esta cuchilla de aquí, había un restaurante de chinos, que allí trabajaba el señor que hoy es el que le rento yo allá, a, a este, a, a Roberto. Ahí trabajaba y estaba el Hotel Ranchito. Entonces hicieron la otra etapa porque el arroyo del Tejón descargaba por aquí, por donde está la calle Morelos abajo. Ahí descargaba todo y corría esa agua hasta el primer dragado. Entonces hicieron el segundo dragado para hacerlo más grande. Duró años y se oía que tenían que hacer el otro dragado hasta pegarlo para y se hizo en 3 etapas. Entonces sacaron unas familias que estaban por aquí, donde está el Caliente ese por ahí, y aquí el lote 8, que ahí jugamos béisbol, que después ya no nos dejaron porque caían las pelotas al agua. Y entonces pues no había mucho béisbol, éramos poquitos los que le jugábamos. El lote 8 es donde está ahorita el pabellón cultural. Sí. Uh-huh. Hicieron unas astas de bandera para la canadiense, la mexicana y la gringa. Y hacían mitis ahí de los marinos, porque ahí estaban pegados los marinos. Aquí también. Y a los verdes los echaron más para afuera. Allá donde se dice el solar del ejército, por la Morelos. Entonces yo tuve muchos amigos del ejército. Nunca se le ocurrió meterse ahí al ejército. No, Uh-huh. no tenía amigos ahí del ejército. Por cierto que uno de ellos todavía vive con la muchacha que se casó aquí. Alejandro se llama es teniente, no sé qué es ahora, pero tiene puesto grande. Oiga, y por ejemplo, ¿qué tan diferente es la mecánica de un vehículo a la de una lancha, un barco? Bueno, lo que pasa es que si es de gasolina es la misma. El diésel ya cambia. No más que el de la lancha, pues se maneja con agua negra, agua del mar, los enfriamientos, el motor. Y trabaja por el agua salada. Pero siendo de gasolina es el mismo. Ahí me tocó hacer 2, 3 trabajos ahí en la playa. Pero hizo muy pocos, no se dedicó más a los barcos. No, los barcos no. Eso lo hacía Juanché. Ah, había alguien especial Sí, para eso. Ah. Juanché, que tenía su taller allí en la disco, donde está la disco, era la disco El Rafa, un poco más a la playa. Allí tenía su taller Juanché en la playa. Ese arreglaba de lancha, de gasolina, de diésel y todo. Y él vivía, el señor, arriba, de la explanada. Allí vivía varias familias que se dedicaban a trabajar ahí. Y Juanché tenía su taller allí. Un señor muy respetuoso. También trató de ayudarme. Me dijo, no te desesperes, va a haber mucho trabajo. ¿Se las vio difícil con el trabajo?
Pues no muy difícil, porque le soporté las cosas por los que había, pues que eran muy celosos. Por ejemplo, este señor Lupín era muy celoso. Manuel Meñito no, era el otro. Y Juan Che, pues ese se dedicaba a la playa. Y uno que le decían el cebado, que vivía aquí donde están los bomberos. Ese se dedicaban a la playa. Y el señor Cebado se dedicaba a hacer carros de carreras para las travesías, para andar ahí era un gringo. Había una pista para carreras, ahí los cangrejos. Cangrejos. Ujú. Así se llamaba la pista de los cangrejos. Ah, ok. Todas las colonias había unas pistas para correr carros de rampa y motos y todo. Bajaban para la playa, todo lo que era esa área era pista para carreras. Pero te digo, entonces este Miguel me decía, déjalos, son muy celosos toda esa bola, me decía. Y, y el que tenía la refaccionaria era Liborio Chón. Ese le vendía refacciones al que quería. Si tú le pedías una nota, no te la daba. Con nota no vendo yo. ¿Sí? Me multa el fisco, así. Entonces yo le compraba. No, a mí no me des nota. Yo voy a ver cómo le hago al cliente. Oiga, ¿y la famosa empacadora? ¿No le tocó hacer algún mantenimiento? No, porque conocía a este señor Salomón Grijalva, que se llama. Era el que daba mantenimiento ahí, el señor ese. Y trabajaba ahí. Y sí conocí la planta, cómo se trabajaba, cómo llegaban todo ahí, pero pues no era ¿Cuánto tiempo duró funcionando la empacadora? la empacadora. Pues tenía mucho tiempo, pero ya después que entró el ferry, hubo muchas políticas por los barcos, que había un muellecito de madera donde donde se anclaban los que traían el producto. Entonces había mucho movimiento ahí en la playa, de los barcos esos, de los camaroneros, de los atuneros y de todos los pescadores que venían de Topo, de Guaymas, de toda esa parte. ¿Y qué empresa era la que hacía la empacadora? ¿Qué marca Pues era el atún, Calmes, pero Calmes? sí, que la administraba un tal Pando. Pando, no sé cómo se apellidaba. Pues yo no me metía mucho, yo sabía los conocimientos, pero Supo muy poco de la empacadora entonces. no, sí. Ah, ok. Y los trabajadores que te venían de las rancherías a trabajar ahí. Ah, venían de las rancherías. Muchas mujeres, muchos trabajadores de aquel lado, de esa parte de San José, toda esa parte de Miraflores y todo. ¿Nunca le llamó la atención por meterse a la pesca? No, 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 no. Una vez me fui con mi compadre, que ahora es mi compadre, Güero Peralta, a llevar los buzos, a sacar el coral negro. Y no me gustó porque pues, no llevaba ni brújula, ni una panga, iban todos los buzos. Pues se tiraron al agua, quedaban las boyas por fuera y nosotros dos arriba de la panga. Y no, me dio miedo. Ya no regresé con él. Íbamos de San José para los cerros, no sé qué, aquel lado de San José, para Caupulmo, no sé, por allá, hasta sacar el coral. Una rama muy fuerte el aroma, muy a pescado, olía muy mal, no, no, no. Y la elaboraban, quedaba bien bonita, ya de artesanía, pero de pesca no. Y sí iba al arco y Sí salía a pasear al arco, pero no la pesca. salía al arco cuando hacía algún trabajito por ahí de gasolina, sí, que me tocó arreglar cuando empezó a volar el primer paracaídas.
era de Enrique, un vecino. Entonces me dijo que si no le arreglaba el motor de la lancha, que iba a jalar el paracaídas. Yo le dije que sí. Entonces me dijo, lo vamos a sacar, la plancha, y la voy a traer para casa. Hiciéramos un motor grande de gasolina, era 454 me parece. Y yo se lo reparé, y cuando fuimos a echarlo al agua, yo fui con él para echarlo a andar adentro del agua, y me dijo, vamos a jalar el paracaídas con él. Súbete, no, le dije, no estoy loco. Entonces, uno que trabajaba con él, que allí trabaja en la playa, creo todavía, ese se echó un carrujo, se subió, ¿no? Y con ese lo probamos en la paracaídas, el motor. Lo probamos para allá para afuera, con el hombre colgado ahí en la paracaídas. ¿Qué actividades sí ha hecho? Así, digamos, extremas, por así decirlo. De parte de la mecánica. No, por diversión. Pues jugar béisbol, que conocí, pues en aquel tiempo no había, pero sí estaba Julio Ansúrez, que le gustaba jugar ahí porque él jugaba en Ensenada, pero era de aquí. Leo Orozco, eh, González, Jesús González y su hermano Vicente González. Vicente era pescador también, y ellos eran pescadores, iban a cenar y venían y hacíamos una pachanguita de jugar béisbol. Pero el auge del béisbol era Miraflores y la playita. Allí. San José había muy poquitos que jugaban béisbol, y aquí, pues, de aquí todos iban para Ensenada. Oiga, y en cuanto a su trabajo, ¿cómo fue cuando cambió todo en la mecánica, que sintió que ya no pudo hacer los trabajos? Cuando cuestión entró el full injection y todo eso. Ajá. Cambió mucho la situación, entonces ya tenía que comprar computadora, tenía que hacer, entonces ya no le, ya tenía mis nociones más antiguas. Entonces, todo ese mecanismo y todo eso, yo ya estaba, tenía más edad, y ya no, que haya otros que hagan todo eso, yo no le voy a entrar a todos esos aparatos. ¿En qué año habrá sido eso? Pues cuando empezó a entrar la computación, el 99, el 2000, Ah, ok. toda esa parte, yo empecé a bajar un poquito más en cuestión de esas cosas. Entonces todos los muchachos que me ayudaban, pues se fueron a trabajar a un taller que pusieron aquí donde está el banco. Vino uno de Buenavista, el Güero Bananas, y otros pusieron un taller ahí. Pues lo pusieron muy elegante, con rampas y con todo. Entonces mucha gente me dijo, te van a quitar, todos los que trabajaban conmigo, dos, me digo, no van a quitar muchos clientes, déjalos que se vayan. La competencia es buena para que tú te hagas mejor. Los trabajos llegan solos porque son los que te recomiendo. Entonces yo empecé a salir a la ranchería a arreglar los carros que estaban arrumbados, que servían de gallinero. Sí, porque ya no les usaban, ¿sí? Tenían una combi que la tenían ahí, pero la tenían arropada. Pues le dije, hay que llevar una batería, llevar gasolina. Y sí voy, y fui. Ya lo vi. No, pues estaba lleno de gallinas ahí. Y le eché a andar el motor, y le eché a andar todo, y lo sacó. Y así levanté muchos carros de los ranchos. Era menos trabajo, pero... Sí, menos trabajo porque por las computadoras y el material que estaba más escaso y todo, pues ahí me la llevé tranquila. ¿Hasta qué año ya de plano ya no trabajó? Como el
2003, después de que falleció Pepe, ya bajé un poco. Sí, me bajó mucho la moral, pero sí trabajaba, pues me caían más transmisiones, que era lo que más hacía, pues. Ya me dediqué más a las transmisiones y a hacer trabajos grandes, pero trabajos así de esos tipos de carros ya no. También arreglabas patrullas, tengo entendido. Las patrullas sí. Cirilo me invitó una vez a que trabajara con él, allá a la comandancia. Entonces, pues iba allá a la comandancia, donde están los bomberos, a checar las patrullas que iban a salir en la mañana, las que entraban, a checarle las luces, los aceites y eso. Y ahí me la llevaba un rato. Entonces me mandaron a hacer un trabajo. Entonces quería que lo hiciera rápido y una transmisión. Le dije que no, que lo iba a hacer muy tranquilo porque yo trabajaba ahí por un salario. Un salario le dije que yo lo gano en el taller haciendo un trabajo. Así que yo se lo voy a hacer lento. No lo voy a hacer al ritmo de las horas que puedo trabajar aquí. Así que no espérenles que ya. Sí. Oiga, ¿usted se considera chollero? Pues un poco, porque ya tengo más del tiempo, por la edad y el tiempo que he estado viviendo aquí. Pues de ser chollero, Pues, ¿se siente orgulloso de ser chollero? pues, ¿O le da igual? pues no igual, porque eh, viví muy a gusto y convivo con todos los cholleros que quedaron, que hay todavía, que ya son pocos. Los cholleros, hace poco murió otro muchacho, ayer, la semana pasada. De los más, ya no más queda uno, de los que yo conocí aquí, que vivían aquí donde está ese que se quemó. Ahí había una familia de los Collins, que ya no más queda uno que es varón. Conocí al padre, a la madre y varios hijos de él. ¿Qué opina de toda la gente que ha llegado para acá? Tanta gente que viene a trabajar y pues ahora no cabemos aquí en la ciudad. ¿Usted qué piensa de eso? Pues se viene buscando la vida, se vienen buscando una cosa más, vivir más tranquilo. Me imagino buscando capital de trabajo, pues, y que sus familias tengan más comodidad porque por el trabajo, que sí hay trabajo. Y pues así migramos muchos buscando el trabajo. ¿Qué consejo les daría o qué le gustaría decirle a toda esa gente que se vino a vivir para acá? Pues que vivan tranquilos, que vivan a gusto, que se dediquen a trabajar a lo que vienen, que no andan haciendo maldades, ni andan haciendo trabajos malos, que se dedican a trabajar y a hacer trabajos buenos, que son los que recomienda a uno, el trabajo bueno, el trabajo limpio, el trabajo honrado. Es el que puede hacer uno para que a uno le vaya bien. Oiga, y la pregunta obligada y para concluir, ¿cómo fue que le pusieron el cachuchas? Esa desde que tenía yo como unos 7 años. Ah, desde niño. Ah, ok. Allí en el barrio había una persona que casi a eso se dedicaba a poner sobrenombres. Y a todos los del barrio ahí teníamos sobrenombres. Y ese sobrenombres aquí vino por las primeras personas que me conocieron allá y no me mentaban por Pepe Chuy, luego el sobrenombre y se fue quedando eso. Y me dijo, no te enojas, ¿no? Siempre me han dicho así. Y el Mochis, yo tenía otro, era Chepe. En el trabajo a mí me conocían por Chepe. ¿Era muy coleccionista de cachuchas? Pues no. O sea, o
Nada más Era el porque sobrenombre. traía, pero sí usaba muchas cachuchas, por eso le pusieron cachuchas, ¿o no? No, ¿No? no. Entonces, ¿cómo? No. ¿Por qué le pusieron cachuchas? Pues te digo, no sé, no, nunca, el sobrenombre creció mucho allá del fuerte, así, pero debió usar cachuchas Porque ahí la allá. trae. Sí, usaba sombrero a veces, Ah, pero más andaba destapado. El sombrero lo usaba cuando me iba con mi padre para las tierras de los cerrillos, por ahí donde sembraba. Allá usaba sombrero. Y la cachucha lo usaba nomás cuando jugábamos béisbol, ok. pero no, de usarla, ahora sí, aquí sí la está usando últimamente, pero de usarla, ni en el trabajo la usaba poco porque no emporcarme la cabeza, pero siempre destapado y sin sombrero. Oye, pues qué bonitas historias nos acaba de contar para mí y para toda la gente que nos está viendo, porque lo va a ver mucha gente y créame que les va a gustar así como a mí todo lo que nos contó. Le agradezco mucho que haya aceptado venir a platicarnos y pues con esto concluimos. ¿Quiere decir algo? No, pues gracias por todo, gracias por que me hayan aceptado aquí en este pueblo. Y aquí hice otro tipo de vida, trabajando y viviendo. Tuve mi familia, porque ellos no nacieron aquí, pero se criaron aquí. Yo me los traje de meses porque no nacieron. Y toda la familia que hay, este, pues muchos fueron invitados por mí, muchos pues vinieron a buscar apoyo y yo se lo brindé, el apoyo, y le brindé todo lo que pude y todo lo que hay. Y les doy las gracias a toda la gente que me apoya en estas circunstancias y vivo a gusto, vivo feliz y sigo siendo feliz a pesar de tantas cosas, sigo siendo feliz. Y, y toda la gente que conozco, que conocí, que ya muchos me hacen falta de toda la gente que ya conocí, que ya se han ido, muchos cholleros se han ido, pero quedan las crías, los hijos de muchos de ellos, que fueron conocidos por parte de sus padres, porque los llevaban allá al taller cuando iban a que yo les hacer un trabajo. Y todos esos ya después fueron mis clientes, todos esos hijos de esas familias. Pues ahora ya no trabajo y me la llevo. Y hacer cosas para que siga la vida, para seguir de dónde vamos a vivir, porque hay que aprovechar los tiempos buenos para tener, porque dicen que el que siembra cosecha Así es, y el que guarda, pues siempre va a tener. correcto. Pues, ¿qué le parece si manda un saludo a esa cámara de ahí? A toda la familia que nos está viendo y adelante. No, pues muchas gracias por escucharme, por darles la experiencia que tuve aquí al llegar y que sigan adelante luchando la vida, porque es lo que se tiene que hacer a toda esa gente y darle las gracias por el tiempo que estoy aquí, que les vaya bien, que trabajen bien, que se dediquen a lo bueno y a trabajar, no a lo malo, a lo bueno. Correcto, pues ya lo escucharon. Eh, Muchísimas gracias, cachuchas, por haber venido. Espero les haya gustado este primer episodio y esperen un episodio más. Muchas gracias, cachuchas. Ándale, Hasta luego. hasta Cuídense. luego. Gracias.